Hola amiguitos, muy buenos días. Me encanta saludarlos de nuevo. Hoy vamos a seguir hablando de la estructura de la oración, ¿cierto? Lo habíamos tomado en la clase anterior y vamos a seguir hablando hoy del sujeto y el predicado en la oración. Entonces, vamos a mirar esta situación. Dice, ¿alguna vez has visto el interior de un reloj? Tiene varias piezas que lo componen y le permiten funcionar a la perfección. Miren lo que dice. El reloj tiene varias piezas. Todas esas piezas son fundamentales para que el reloj funcione bien. En la oración gramatical sucede lo mismo. Por eso, en ella podemos identificar dos partes generales, que son el sujeto y el predicado. Cada una cuenta con un núcleo o con una palabra central, que es la que nos orienta su significado. El sujeto en una oración corresponde a la persona, el animal, el objeto, quien realiza la acción principal. Para conocer el sujeto de una oración puedes hacerte la pregunta ¿quién? Más el verbo principal. Veamos un ejemplo. Dice, el niño lee su cuento favorito. ¿Cuál vendría siendo el sujeto en esta oración? Lo que tenemos en rojo, el niño. Todo lo que está en negro no corresponde al sujeto. Solamente el sujeto es el niño. Son dos palabras, un artículo y un sustantivo. María terminó su experimento de ciencias. El sujeto es María. Lo que está en negro corresponde a el predicado en la oración. El sujeto puede ser un sustantivo propio, un sustantivo común, pero también puede ser un pronombre personal. Usualmente el sustantivo es la parte destacada del sujeto y se le llama núcleo. El sujeto puede estar compuesto por sustantivos, artículos y pronombres. Ahora más adelante vamos a ver ejemplos para que identifiquemos cuándo son sustantivos, cuándo son artículos y cuándo son pronombres. En ocasiones el pronombre cumple la función de núcleo, solo el pronombre cumple la función de núcleo del sujeto. Aquí tenemos un ejemplo. La niña le hizo un dibujo a su papá. ¿Cuál es el sujeto en esta oración que está compuesta por varias palabras? La niña. La niña es el sujeto. Tiene un artículo y tiene un sustantivo. Ahí lo tenemos identificado en color rojo. ¿Ok? Los estudiantes prepararon la exposición. ¿Cuál es el sujeto en esta oración? Los estudiantes. Solo eso corresponde al sujeto. Ahí lo tenemos. Los es el artículo y estudiantes es el sustantivo común. En este caso, estudiantes es el núcleo del sujeto. Pero tenemos varios tipos de sujetos. Tenemos tres tipos de sujetos. Vamos a ver uno por uno y los vamos a identificar. Tenemos el sujeto explícito. ¿Cuál es el sujeto explícito? Es aquel cuyo núcleo aparece de forma clara en la oración. O sea, cuando la oración está escrita, aparece ese sujeto. Eso es lo que llamamos sujeto explícito. Ahí lo tenemos. Diana sopla los pétalos de la flor. Diana es el sujeto y este es sujeto explícito porque aparece en la oración. En este caso el sujeto es Diana. Tenemos otro sujeto que es el sujeto tácito. El anterior era explícito, este es tácito. ¿Cuándo hay sujeto tácito en una oración? Es aquel que se encuentra oculto, está oculto dentro del sentido sugerido de la oración. Su núcleo está implícito en el verbo. Veamos para que lo entiendan mejor con un ejemplo. Lee las cartas de los niños en Navidad. Miren que aquí
Desde aquí, lee, que es el verbo, todo esto sería predicado. Entonces no encontramos aquí ningún sujeto, pero aquí el sujeto está explícito, está implícito. ¿Cuál sería? ¿Quién es él? Papá Noel, ¿cierto? Entonces el sujeto sería, él lee las cartas de los niños en Navidad, pero igual no aparece escrito. Pero nosotros, como aparece implícito, sabemos cuál es ese sujeto. En este caso sería el pronombre él. Aquí está. Ahí lo tenemos. Aparece con rojo. Y tenemos un tercer tipo de sujeto que es el sujeto compuesto. ¿Cuál es el sujeto compuesto? Es cuando en una oración reconocemos más de un núcleo, o sea, pueden haber dos o más núcleos, solamente en el sujeto. Veamos un ejemplo, dice, Alison y Gabriel juegan ajedrez. Miren que tenemos aquí dos sujetos, Alison y Gabriel, son dos sujetos, ¿listo? Y ellos forman el núcleo del sujeto. Este tipo de oraciones corresponden a oraciones con sujeto compuesto. Tanto Alison como Gabriel son núcleos del sujeto. Entonces, antes de empezar a hablar del predicado, reconocemos que tenemos un sujeto explícito, un sujeto tácito y un sujeto compuesto. Ahora hablamos del predicado. El predicado en una oración está conformado por el verbo y todos los demás elementos que aparecen después del verbo, los cuales no hacen parte del sujeto, hacen parte del predicado. Para reconocer el predicado, fíjate en las palabras de la oración que están después del verbo principal. Sara practica voleibol por las tardes. Entonces aquí tenemos lo que aparece en negro es el sujeto y el núcleo del sujeto. Y lo que tenemos en rojo es el verbo, que el verbo corresponde al núcleo del predicado. Ese verbo debe estar conjugado. La oración no puede decir Sara practicar voleibol por las tardes, porque el verbo debe estar conjugado. Sara practica voleibol por las tardes. Todo lo que está en azul también corresponde al predicado. Él baña a su perro. Él es el artículo, ¿cierto? Y a partir de baña a su perro es el predicado. Y lo que aparece con rojo es el núcleo del predicado. Vamos a estar muy atentos para que podamos entender la estructura de la oración. El predicado se encarga de explicar la forma en que ocurre la acción principal, ya que define lo que sucede con el sujeto o la información que se da sobre él. El núcleo del predicado, ¿cuál es? El verbo, y ese verbo principal debe estar conjugado. Veamos un ejemplo. Mi papá lee mi cuento favorito. Entonces vamos a sacar. Mi papá es el sujeto. Papá es el núcleo del sujeto. Y a partir de lee hasta favorito, o sea, lee mi cuento favorito, es el predicado. ¿Cuál es el núcleo del predicado? El verbo que está conjugado, lee. Ahí lo tenemos el núcleo y todo lo demás corresponde, incluyendo al verbo, a el predicado. Cuando el sujeto es tácito o se sobreentiende, toda la oración se constituye en el predicado. Eso lo vimos en un ejemplo anterior. Pero aquí tenemos uno. Dice, leímos hasta muy tarde en la noche. Miren que aquí no aparece el sujeto, porque esta oración tiene sujeto tácito, no aparece en la oración. Solo lo que aparece aquí corresponde a todo el predicado. Leímos hasta muy tarde en la noche, es todo el predicado. Lo que está con verde es el verbo que ya está conjugado y es el núcleo del predicado. Ahí lo tenemos y todo lo demás corresponde al predicado en la oración. Pero también tenemos varios tipos de predicado. Así como tenemos tres tipos de sujeto, tenemos tres tipos de predicado. Tenemos un primer predicado que es el predicado nominal. ¿Cuál es el predicado nominal? Es el que tiene como núcleo del predicado alguno de los siguientes verbos. El verbo ser, el verbo estar o el verbo parecer. Ser, estar o parecer.
Cuando en la oración aparece cualquiera de esos tres verbos, entonces decimos que esa es una oración nominal, que tiene predicado nominal. Veamos un ejemplo. El perro está muy entretenido. Miren, el verbo está con rojo y está conjugado. Está, el perro está muy entretenido. Está tiene que ver con este verbo que aparece aquí, el verbo estar. ¿Listo? Ok, continuamos. Tenemos un segundo ejemplo de predicado que es el predicado verbal. El anterior era predicado nominal. Este es el predicado verbal. El predicado verbal es aquel cuyo núcleo es diferente a los verbos nominales. O sea, cualquier verbo que no sea ni ser, ni estar, ni parecer. Cualquiera puede ser cantar, bailar, jugar, saltar, escribir, eh, moler, cualquier verbo, listo. Pero si es ser, estar o parecer, ya no sería verbal. ¿Ok? Veámoslo con un ejemplo. Nicole ayuda a Francisco con su dolor. Aquí tenemos el verbo ayudar. El verbo ayudar no es ninguno de los anteriores, entonces esta es una oración de predicado verbal. Y por último tenemos una tercera clase de predicado que es el predicado compuesto. ¿Cuál es el predicado compuesto? Es aquel cuando en una oración reconocemos más de un núcleo. O sea, tenemos dos núcleos del predicado, o sea, dos verbos conjugados. Ahí los tenemos, dice, los niños se disfrazan y asustan a los vecinos. Miren que aquí tenemos dos verbos conjugados, disfrazan y asustan. Cuando tenemos dos verbos conjugados, entonces decimos que esa es una oración con predicado compuesto. Entonces, chicos, con esto terminamos todo lo que tiene que ver con la estructura de la oración. Recordemos que la oración está formada por sujeto y predicado. El núcleo del sujeto es el sustantivo, ¿cierto? Y el núcleo del predicado es el verbo conjugado. Hay tres clases de sujeto y hay tres clases de predicado. Las tres clases de predicado son predicado nominal, que es el que utiliza los verbos ser, estar o parecer, predicado verbal, que es el que utiliza cualquier verbo diferente de esos tres, y el predicado compuesto, que es el que utiliza dos o más verbos conjugados. Entonces vamos a seguir practicando con las actividades. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Nos vemos. Chao.